Saludos amigos, empezamos ya directamente, vamos directamente al grano, puesto que hay mucho que comentar, demasiado incluso. Empezamos por lo que nos cuenta Larry Johnson. Fíjense que lo que se dice no es poca cosa. Realmente ya sabíamos esto, pero ahora ya es algo oficial y dentro de Israel. Sí, dice Larry Johnson, Israel masacró a sus propios civiles el 7 de octubre, nada más y nada menos. Después también habla de el desastre que se está desatando en Ucrania y habla en concreto de un caso denunciado por un oficial alemán, un oficial médico, en el que se dice claramente cómo los rusos, aun cuando piden ayuda, si son capturados en combate o lo que sea, son asesinados de forma inmisericordia. Es decir, aquí se cuenta un caso concreto de un soldado ruso que pidió ayuda, pidió que se le ayudara y los ucranianos sencillamente dispararon sobre él. Este oficial alemán se quedó indignado y parece ser que la noticia se filtró incluso a través del New York Times. Daría para mucho hablar. ¿Por qué razón ahora se filtran estas cosas? Y por eso precisamente estamos en una situación en la que es realmente difícil interpretar con claridad por dónde se van a mover los acontecimientos y especialmente, claro, las decisiones políticas. En cuanto a la cuestión del 7 de octubre, fíjense que aquí resaltamos este pequeño párrafo en el que se dice grandes noticias, tanto en Israel como en Ucrania. En este caso en Israel, ¿verdad? Dice, el intrépido Haaretz, los intrépidos reporteros de Haaretz, uno de los medios principales en Israel, ¿verdad? Un medio, bien es cierto, anti-Netanyahu, pero después de todo oficial. Han dado a conocer un golpe, un auténtico golpe en el estómago de Bibi Netanyahu y su persistente esfuerzo de culpar a Hamas por todas las muertes en el día 7 de octubre. Ya saben, el 7 de octubre y las muertes producidas ese día fueron la razón que llevó a ese monstruoso genocidio sobre Gaza, a la razón que empujó a Israel a través de una junta de guerra, un gabinete de guerra y toda una serie de parafernalias propagandísticas a implementar el gran genocidio monstruoso, aberrante de nuestro tiempo. Entonces, si tenemos esto en consideración, ya va siendo un poco más fácil entender la siguiente noticia. Fíjense que hoy mismo saltaba la noticia, claro está, de un potente bombardeo ruso sobre Kiev y otros lugares de Ucrania. Pero ahí es donde, por eso hablábamos de la noticia esta del New York Times, es decir, el hecho de que se esté hablando de cómo los ucranianos no muestran, digamos que el mínimo, las convenciones de Ginebra, ¿no? De las que tanto se habla, la Convención de Ginebra acerca de, digamos, las leyes o los comportamientos, digamos, en tiempo de combate y cómo los ucranianos disparaban sobre un ruso que básicamente se había rendido y pedía ayuda. Entonces, por eso es extraño, porque fíjense que ahora salta esto de que, los rusos ya lo han denunciado como falso, de que lo que pretendían destruir los rusos era un hospital infantil. Es decir, en realidad los objetivos rusos eran, como siempre, estrictamente militares. Bien es cierto que con toda certeza eso debió afectar al edificio aledaño, que era en este caso un hospital pediátrico, pero digamos que el enfoque que se está haciendo en la propaganda no es precisamente eso. Entonces nos estamos preguntando cuál es la dirección política aquí. Tengamos en cuenta los viajes de Orbán, que están escociendo y mucho en Europa, suponemos que también en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es que ahí ya entraríamos en otra problemática, y es que ¿realmente va a haber un cambio de gobierno en Estados Unidos? ¿Realmente lo van a aceptar los demócratas? En fin, mucho hay que hablar y mucho que analizar. Y eso nos lleva a la noticia del día. Aquí tenemos a nuestro amigo Macron guiñándonos el ojo, ¿verdad? Vaya, al final fue más listo de lo que pensábamos, ¿eh? Jugó bien sus bazas. Salió vencedor el amigo Macron. Todo lo vencedor que podía, vamos. Digamos que es si no el presidente más infame, desde luego de los más infames que ha habido no solo en Francia, sino que uno diría que en Europa. Pero el tipo sabe cómo mantenerse en el poder, ¿eh? Vaya, si por algo destacan actualmente
líderes de las democracias europeas es porque saben cómo mantenerse en el poder, ¿no? Aquí también tenemos un poco de eso, pero vaya con el señor Macron, cómo ha sabido jugar sus cartas y cómo se ha salido realmente con la suya. Fíjense en el circo que acaban de hacer con la dimisión, por lo demás bastante forzada, del primer ministro, ¿verdad? El cual ya decía, al tiempo que presentaba su dimisión, decía que bueno, que estaba al servicio todo el tiempo que fuera necesario. Y por supuesto Macron no aceptó la dimisión de su propio primer ministro, ¿verdad? Afecto a su régimen, afecto a sus tendencias y cómo al final, pues digamos que lo han cambiado todo para que nada cambie. Entonces, veremos qué pasa con Mélenchon, veremos cuál es la reacción de Le Pen a todo este show, pero lo que sí que está claro es que la democracia ha hablado, amigos. La democracia funciona. La democracia funciona, ¿verdad? Veremos en qué dirección funciona. Veremos en qué dirección funciona, porque no nos olvidemos que este señor, el que guiña el ojo, es el principal belicista antirruso. En su día se las daba de apaciguador, ¿verdad? Y de hecho fue a aquella reunión con Putin y digamos que Putin, que ya lo veía venir, lo puso a 4 kilómetros de distancia, ¿verdad? Del otro lado de la mesa, esa mesa ridículamente larga. Pero después se volvió muy rabudo el señor Macron y se ha mostrado como el gran confrontador, ciertamente, de este conflicto que ya amenaza con eternizarse, ¿no? A pesar de que las cosas en Ucrania ciertamente no están yendo bien, pero ahí está la pregunta, ahí está la pregunta. Una vez que Macron ha conseguido salvar esta bola de partido, ¿verdad? Por usar un símil tenístico, ¿por dónde va a ir? ¿Por dónde van a ir las cosas? Estamos en ese momento de auténticas dudas, dudas muy razonables y importantes, porque según lo que se decida, según lo que pase. Y en ese sentido, aquí en España también se ha producido algún que otro movimiento de conciencia después de todo. Podemos debatir acerca de si es más o menos sincera las declaraciones de este señor, uno de los, por lo demás, más destacados intelectuales que quedan en España, ¿verdad? Reflejo de otra época, es decir, ese tipo de persona que, con cierta proyección pública, tiene al menos la decencia de hablar y escribir correctamente. Esto era algo más o menos habitual, bueno, más que menos habitual en España, hasta hace no demasiadas décadas, ¿verdad? Y digamos que este es uno de los últimos grandes representantes. Es del ámbito de lo que se podría llamar la derecha, pero tiene, insistimos, esa decencia de plantear ciertas preguntas y ciertas cuestiones que realmente deberían estar en boca de todos. Como ven, el subtítulo lo dice todo. Era volver al subdesarrollo y al empobrecimiento, pero con garantía ecológica. Es decir, la democracia era eso. La democracia era volver al subdesarrollo. Obviamente esto debe entenderse como un empobrecimiento. Y aquí entra la cuestión de la doctrina Wolfowitz, por mucho que queramos mirar para otro lado. Es decir, una Europa lo suficientemente desarrollada como para consumir los consumibles estadounidenses y lo suficientemente subdesarrollada para no poder por sí misma marcar su propia agenda geopolítica. Esto es lo que habría que decir. Y en cuanto a la cuestión del empobrecimiento, digamos que es un poco una redundancia, ¿no? Desarrollo y empobrecimiento, al menos tiene la decencia de hacer ciertas valoraciones relativas al estado lamentable a diferentes grados de realidad dentro de lo que es básicamente la situación europea actual. Y por eso destacábamos este señor que guiña el ojo, que es como un digno representante de esa malaise, ¿no? Por usar un término francés. Es decir, esa auténtica decadencia y algo más que decadencia. Es algo así como una especie de regodeo en la decadencia. Es algo así como ese tipo de promoción de lo malo, promoción del mal espíritu, por así decir, en todas las cosas, en todas las cosas. Es como que ser un guiñaojos, ser un cuentista, un prestidigitador, es como sinónimo de bueno, cuando obviamente y por pura lógica es sinónimo de malo. En fin, esto nos lleva también a otra reflexión interesante del señor Martianov,
El señor Martianov hace buenos análisis y además se arriesga, se busca enemigos incluso dentro de su propio bando, ¿no? Aquí nos habla, y con justicia, todo se ha dicho, con justicia, de su crítica al coronel Douglas MacGregor. Es decir, MacGregor ha hablado, y muy bien, respecto de la confrontación actual entre Occidente y Oriente, porque ya podemos decirlo de ese modo, ¿verdad? Ya podríamos decir que esto es una confrontación Oriente-Occidente sin que haya ya demasiadas dudas, a pesar de que sí hay ciertos elementos en Oriente que son pro-occidentales, pero bueno. Entonces nos dice que Douglas MacGregor básicamente forma parte de esa mistificación de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y que esto tiene repercusiones graves en lo que actualmente se desarrolla en Europa. Y insistimos, y por eso hemos hecho este vídeo, estamos siempre con esta cuestión como telón de fondo, hace pensar en cómo podría plantearse una solución política, no solo militar, sino política en el actual conflicto en Europa. Entonces aquí Martianov dice, ¿cómo va a hacerse tal cosa cuando no se reconoce qué es lo que realmente pasó en Europa, qué es lo que realmente pasó en la Segunda Guerra Mundial a nivel militar en este caso? Él se refiere a nivel militar, nosotros incluiríamos a más niveles, cultural, social, político y económico también. Habría que hablar de todo eso. Por ejemplo, el señor de Prada hace referencia a las cuestiones económicas. Pero, insistimos, la crítica que hace Martianov a MacGregor nos parece justa en el sentido de que sí, ciertamente ha llegado el momento en el que hay que repensar la historiografía de la Segunda Guerra Mundial. Al menos en lo relativo a quién fue quien realmente, a nivel militar, en este caso estaríamos hablando de historia militar, quién realmente se impuso en la gran contienda. ¿Quién realmente lo hizo? Es decir, ¿cuáles fueron los factores auténticamente determinantes en la derrota del Eje? Y digamos que en relación con eso teníamos precisamente, y con esto cerramos el vídeo, ¿verdad? Tendríamos esta otra valoración que hace Larry Johnson acerca de lo ocurrido, o lo que está ocurriendo básicamente en Ucrania, y tengamos en cuenta todos los diferentes elementos. El tremendo bombardeo de hoy, las imágenes que han podido verse, demuestran una cosa de la que por alguna razón no se quiere hablar, y es que las defensas aéreas occidentales no sirven. Los rusos, digamos que bombardean a placer, y no hay forma en la que este conflicto pueda resolverse a favor occidental de ninguna manera, y continuar con esta locura no puede llevar más que a un desastre cada vez mayor. Esto debería decirse claramente. Por lo demás, ¿tienen los ucranianos capacidades como para poder seguir plantando batalla? Lo cierto es que no. Fíjense en las últimas novedades en el frente. En la zona del frente, vaya, la región de Avdiivka, en esa zona clave, a nivel de que detrás de esa línea están los centros logísticos más importantes ucranianos, eso parece un coladero, parece un auténtico colador. Es decir, los rusos están consiguiendo, de hecho, ya están a unos 7 kilómetros de una de las principales vías de comunicación, una de las principales vías logísticas de suministro, y cabe preguntarse hasta cuándo van a poder resistir los ucranianos, cuando lo cierto es que esta ofensiva, y no se le quiso llamar así, esta ofensiva rusa, consistente en una guerra de desgaste, pero a gran escala, en la cual las bombas guiadas de gran tonelaje marcan absolutamente la diferencia en cuanto a la destrucción de las líneas fortificadas. Dentro de todo este contexto tenemos bien a las claras que o bien Ucrania está en la antesala de un absoluto descalabro militar con sus consecuentes derivaciones políticas, o bien aquí está a punto de ocurrir algo. Y por eso empezábamos el vídeo ya, digamos que con la mosca detrás de la oreja, por así decir, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que se puede estar tramando? ¿Qué es lo que sabe el señor Orbán, que le ha, de hecho, llevado, fíjense, a realizar un esfuerzo bien considerable? Un esfuerzo que nosotros aquí, de hecho, denunciábamos que nadie estaba haciendo, por fin alguien lo está haciendo. Consideramos que es tarde, pero aún así hay que hacerle honor al señor Orbán,
está haciendo realmente un auténtico esfuerzo. Se espera que esté en Washington en breve, después de haber visitado no solo Moscú, sino también China, lo cual fue bien significativo. Nosotros nos preguntábamos si su gran baza y su gran carta sería visitar Israel, lo cual, digamos que dejaría inerme su esfuerzo. Pero no, realmente ha ido a los puntos a los que hay que ir. Veremos qué pasa en Washington. Recordemos que la reunión de la OTAN es inminente y veremos cómo se reconfigura toda esta cuestión, porque lo que Orbán ha más que sugerido, es que la OTAN planea algo muy grande en esta guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania. Así que lo dejamos ahí, ya saben. Hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos y, como decimos siempre, gracias por adelantado, reciban un muy cordial saludo y nos vemos en la próxima.